Amigos, buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander, bienvenidos a Desafíos. Vamos a hablar del empleo en Guatemala. ¿Cómo va a cerrar este año? ¿Con qué porcentajes? ¿Cuál es la incidencia, obviamente, de esta gran cantidad de jóvenes, más de 900.000 que se encuentran en esta nueva categoría denominada ninis? Ni trabajo, ni tampoco empleo. ¿Y cómo se enfrentan al reto justamente de incorporarse de alguna manera productiva a la realidad del país desde el punto de vista económico? Hoy tenemos que hablar desde la visión que nos plantea el Ministerio de Trabajo, desde el pensamiento y los escenarios que visualiza el sector empresarial. Gracias por acompañarnos esta noche. Nuevamente les doy la bienvenida. Presentamos el siguiente reportaje y luego sí, el primer entrevistado. Esta historia se repite año con año. A medida que se acerca el último trimestre y las graduaciones de cientos de jóvenes, más de 200.000 estudiantes ingresan al mercado laboral en búsqueda de una oportunidad. De acuerdo a los resultados difundidos por la Encuesta Nacional de Empleo e Ingreso, ENEI 1 2016, la tasa de desempleo entre jóvenes de 18 a 24 años es de 6.5% a nivel nacional, y hoy en día en Guatemala se crean solamente 30.000 puestos de trabajo, cifra insuficiente para el 55% de la población de nuestro país que es joven, y sin mencionar para la población adulta y adulta mayor a quienes se les hace más difícil encontrar un oficio. Con los anteriores datos parece un tema complicado de tratar, aunque se ha vuelto ya recurrente en foros y encuentros empresariales de grandes magnitudes. En el más reciente, uno de sus presidentes, el conocido líder empresarial Felipe Bosch, mencionaba que el empleo es la mejor política social para un país. Pero ¿por qué el panorama parece no cambiar o avanzar lento? Esta es la problemática que Desafíos aborda hoy. Bueno, escuchábamos recientemente que el empleo es la mejor política social dentro de un país y hay que preguntarse cómo estamos hoy en esta materia y cómo va a terminar el año en estadísticas. Empezamos este programa presentando a Valentín Tabico, él es director general de empleo del Ministerio de Trabajo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenido. Un gustazo, Ricardo, y a su audiencia. ¿Cómo pintan ustedes el panorama desde el punto de vista gubernamental de la situación del empleo cuando sabemos que lamentablemente las estadísticas y los porcentajes de desempleados siguen siendo altas en el país? Nada alentadores, lamentablemente. Las estadísticas nos dicen que hay 6.400.000 guatemaltecos que están ocupados, pero eso no significa que tienen un empleo formal. Formal, ¿verdad? exactamente. Otro desafío que es muy importante es el hecho de las graduaciones anuales. El año pasado el sistema educativo graduó 160.000 jóvenes, de ellos probablemente solo se ocupen 30.000, que son los puestos de trabajo que está generando el sector privado actualmente en Guatemala. El otro desafío importante es que Estados Unidos está expulsando anualmente 125.000 guatemaltecos de los Estados Unidos. También es otro sector que regresa al país, que trae nuevas competencias, eso sí es muy importante, pero que había que ubicarlos en el sector privado, Claro. entre otras. Pero básicamente eso sería como los desafíos más importantes que tenemos en el sector empleo. Desde que usted llega a esta Dirección General del Empleo, que obviamente debe tener como función elemental fomentar el empleo, buscar las bases de rescate para todos los sectores que pueden generar mayor empleo, incorporar a la formalidad a aquellos que están dentro del otro sector. ¿Cómo están los ejes justamente y las estrategias que ustedes han planteado con resultados al corto, al mediano plazo? ¿Cuáles son los fundamentos de esta dirección? Bueno, ahí después de reconocer estas realidades, la instrucción precisa de las autoridades, en este caso la señora ministra de Trabajo, es hacer cumplir el mandato que le corresponde al Ejecutivo, que es facilitar escenarios donde se encuentre el sector privado, aquella persona que quiere emplear a una persona y con aquella persona que anda buscando ese empleo. Entonces, de esa cuenta hacemos kioscos de empleo en el interior del país. Tenemos una estrategia implementando seriamente con municipalidades, descentralizando el Servicio Nacional del Empleo, que implica el que a nivel local ya se pueden capacitar a la juventud, a las personas que andan buscando un empleo, de cómo presentarse a una entrevista, cómo hacer el currículum o el historial de vida, cómo gestionar también ese tipo de oportunidades que hay en una empresa local. Hasta ahora llevamos 22 kioscos ya realizados en este año. Hemos colocado bastantes personas.
seguimos adelante con esta estrategia. Y esas famosas ferias de empleo, ¿cómo funcionan? ¿Qué resultados dan? ¿La continuidad y la posibilidad concreta de los jóvenes de acceder a algún empleo? Cuéntenos un poquito sobre estas ferias, porque se realizan y con éxito, ¿no? Estamos llevando a varios ministerios y servicios públicos como para concentrarlos en ese lugar y que las personas que quieran venir a ofertar, pues que vengan por estas plazas. Es muy importante, son muy pocas comparado con los números que hemos hablado, pero ya son oportunidades que podemos ir haciendo como sector público en una alianza pues estratégica como debe ser con el sector privado, que es quien está generando el empleo formal. Valentín, nos ha dicho algo clave, alianza estratégica con el sector privado. ¿De qué depende que esta relación sea mejor, más fructífera entre el sector público, sector privado para la generación de empleo? ¿Cuál es la demanda puntual que ustedes tienen y cómo los incorporan para que sean también generadores de mano de obra, además de esta feria importante en la que se van a ofrecer tantas manos? Depende de una voluntad política, depende de las reglas claras, digamos el Ministerio de Trabajo como rector de un empleo formal de donde se cumplan las leyes laborales. Trata de conseguir que la empresa que venga a esta feria pues cumple con que el empleo es formal, así que tiene las prestaciones, tiene un contrato, se respetan las leyes laborales y con éxito lo hemos logrado para este año. Creo que este es el año que más éxito tenemos, de acuerdo con las ferias anteriores, hasta 13,000 puestos gestionados, ahora andamos en 18. Creemos que podemos alcanzar más en los días que nos quedan, ha habido una muy buena expectativa, lo que ya no tenemos son espacios para las empresas en el parque, pero vamos a ubicar, vamos a usar por primera vez también una plataforma virtual donde las personas que no puedan venir pues al parque puedan acceder postulándose. Esto formará parte de una bolsa de empleo que posteriormente nosotros estaremos derivando, porque esta relación con estas empresas es permanente, no es solo para la feria, obviamente, ¿verdad? Y andamos buscando a más sectores para que se sumen a este esfuerzo. Platicamos con el sector empresarial también para conocer su visión y cómo se suman a este reto de generar más empleos en el país. Esto luego de la pausa. No se vaya. Y en el primer bloque de desafíos hablábamos con las autoridades sobre el tema vinculado al empleo, a la situación, la radiografía que hacemos en el país. Pero ¿cuál es la opinión del sector empresarial desde el punto de vista de las exportaciones que tanto van creciendo año con año? ¿Cuál es la realidad y qué implica esto dentro del mapa de empleos del país? Esta noche con nosotros en este segundo bloque de desafíos, Fanny Estrada, directora de Relaciones Institucionales de Agexport. Fanny, buenas noches, bienvenida. Es un gusto estar siempre aquí contigo. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. ¿Cómo ven ustedes la situación? Era un año de retos, este 2016, vamos entrando ya, o entramos de lleno en el último trimestre, la situación del empleo en el país. Mira, hemos analizado con mucho cuidado el tema. La situación económica a nivel mundial, que es, digamos, donde Guatemala lanza, digamos, sus productos, y estos productos obviamente son empresas y son empresas que generan empleo, y como sabes, pues no solo es empleo en la ciudad, porque claro, el 67% de las exportaciones viene del área rural. Entonces la economía mundial pues no está muy bien. Y además uno puede escuchar, digamos, la demanda que está de la población, y en mi opinión el tema de empleo alcanza ya niveles críticos en el país, y creo que la situación de la necesidad de empleo no se va a reducir, sino que se va a aumentar. Entonces, yo agradeciendo el espacio que me das, realmente me encantaría enfocar mis comentarios en por qué es que no logramos, si tenemos tantos años de estar hablando de generar empleo, si se tienen los planes de qué hay que hacer para generar empleo, si hay estudiadas cómo está la competitividad del país y cómo hay que mejorarla, y cómo llevamos ya unos 3 gobiernos haciendo esfuerzos en ese sentido. ¿Por qué no logramos? Uno ve las ferias del empleo con 11,000 personas haciendo cola, dándole vueltas y vueltas. Cada vez más gente asiste. ¿Dónde radica el problema de acuerdo a la visión empresarial? Entonces, y del propio Agexport? Nosotros como lo vemos es
el país, bueno, y aparte de eso, voy a contestar tu pregunta, pero tenemos todo, el país tiene los recursos, porque yo como siempre lo he dicho, aquí sí que hay de todo, hay agua, hay tierra, hay sol, hay luz, hay de todo. Tenemos los empresarios, el sector empresarial de Guatemala, uno no lo ve aquí y quizás solo lo critica, pero el sector empresarial de Guatemala es un sector luchador. Somos el país número 1 en emprendedurismo, y cuando digo el sector empresarial no solo es el que anda de corbata y saco, es todo el que hace actividad productiva. Tenemos los planes, tenemos los análisis, tenemos las instituciones, pero no logramos, o sea, incluso creo yo que el problema radica en que no logramos lograr un consenso nacional en cada quien se dedique a cada cosa. Te comentaba que hace un minuto, aquí en tu sala, antes de entrar, recibo aquí en mi teléfono un mensaje de un señor que vino a Guatemala hace 30 años, en 1986, un poco más. Y venía porque lo llamamos para desarrollar el sector de muebles de madera y generar empleo ahí. Hoy, casi 33 años después, me dice, cuando yo llegué a Guatemala no había madera, no había diseño, no habían empresas, no había conocimiento. ¿Hoy cuánto se exporta en este sector, hoy, por ejemplo? 150 millones de dólares, 1.800 empresas pequeñas, medianas y grandes involucradas en el sector, 300 exportadoras y 150 millones de dólares en exportaciones. ¿Qué pasa con los modelos de alianza público-privadas? Hoy por hoy se está impulsando y se habla de hace varios años de este tema como uno de los elementos que podría llegar a generar, y acá estamos pues tratando de hacer sinergia entre las voluntades políticas y la fuerza empresarial. Mira, sin una alianza sector público-privado, y eso por eso quiero hacer un llamado a la conciencia colectiva de la sociedad, porque la conciencia colectiva está en esa fase como autodestructiva, muy crítica, de desvalorización, pero si no nos aliamos y cada quien en su cosa, este sector que te comentaba, por ejemplo, cada quien creo que es una conjunción de la tarea que está muy clara, la tarea que tiene que hacer el Estado en poner las normas y empujar la competitividad en lo que a él le corresponde, que es tener un clima favorable para que los negocios surjan, para que los jóvenes se involucren. Ahí tenés el ejemplo del tema de los contact centers, ¿verdad? Que es quizá el sector más creciente en este momento para generar empleo. Y el sector privado nos toca poner nuestra tarea. Y te digo, en Guatemala, y yo lo puedo decir porque yo me siento muy orgullosa del sector empresarial que tiene Guatemala y de las organizaciones del sector empresarial. Todos escuchamos anoche el mensaje de la cabeza del sector empresarial cuando dice el sector empresarial va a apoyar el respeto a la ley, va a fomentar la recaudación y vamos a hacer nuestro trabajo. Yo he vivido con ellos más 40 años de mi vida profesional y te digo, se puede hacer, y no solo en la ciudad, se puede hacer en el campo. Y creo que este tema de las ciudades intermedias y todo eso son cosas que ayudan a generar empleo. A eso va mi pregunta, ¿a qué sector deberíamos apostar para la generación de mayor empleo? Ustedes lo hacen a través del sector exportador, pero el campo es un área importante del país. Tú hablas de todas las riquezas naturales que hoy tiene Guatemala. ¿Dónde debería concentrarse la energía y la fuerza para poder generar más empleo? ¿En qué sectores? Tenemos tanta potencialidad en este país en que escoge. En agricultura, el mundo está pidiendo, el mundo entero, alimentos sanos. Y el país donde mejor se hacen es en Guatemala, en vegetales y frutas. Pero ¿qué nos pasa? Nos hace falta riego. Y ya el Ministerio de Agricultura tiene un plan estructurado de riego, se necesitan los recursos y aquí sí viene el tema. Por eso decía, ya está dicho lo que hay que hacer en los distintos sectores, pero hay que ejecutar. Y para ejecutar nos tenemos que poner de acuerdo, porque este sector que te mencionaba que surgió y que hoy ha crecido tanto es porque ha habido un trabajo constante, ordenado, un paso tras otro, gobierno tras gobierno, no debería de importar. ¿Por qué? Porque eso ha estado en manos de un sector privado que está empujando el crecimiento de los sectores. Entonces, con capacitación y acompañando a la apertura de mercados, obviamente. Totalmente. Entonces, en agricultura, tremendo potencial. El tema de servicios, esa es la mina de oro que tiene este país. El turismo. La gente, todos sabemos que el que viene a Guatemala se vuelve embajador de Guatemala en el exterior, porque se va encantado. Y hay tanto potencial turístico en este país. Este país es el mejor que Dios hizo en el mundo. En el tema de servicios médicos, en el tema de los contact centers, en el tema de tecnología, software, diseños digitales, la industria creativa, el mundo entero está tocando las puertas. Y con ese capital de jóvenes que tiene este país, como yo he comentado, una industria hindú que se trasladó a Guatemala, y cuando yo le pregunté por qué te viniste a Guatemala, y él me dice porque un día leí en internet que en ese país salían 200,000 jóvenes al año. Y yo dije, qué mínimo
fascina, yo me voy a ese país y aquí está. Y tenemos muchos como ellos tocando las puertas. ¿Cuál es el problema? Ahí, por ejemplo, el inglés. Claro. Y en inglés estamos formando a los jóvenes medios. En 6 semanas. En 6 semanas le cambias la vida. Entonces, es como que todos sabemos qué hacer. Hay las oportunidades, hay la potencial. Tenés los jóvenes, tenés los empresarios, tenés un gobierno. Todos sabemos cómo llegó este gobierno, que le está costando porque no, pues fue un gobierno que llegó muy de pronto, pero por lo menos está en la línea de combatir la corrupción, el tema de la justicia, el tema de la fiscalía, todo eso se está fortaleciendo, ese plan que vimos ayer de las ciudades intermedias, el plan de conectar, que si el potencial es agrícola, pues las carreteras tienen que ir a donde sacan. Si el potencial es turismo, son tus fronteras, son tus aeropuertos. Si el potencial en las manufacturas, es el corredor logístico que te lleva a los puertos, es a donde está la energía, ¿verdad? Entonces, pero el país tiene potencial en todo. Pani, para terminar, ¿cómo crees que cerrará el año desde el punto de vista de las exportaciones? Hablemos de la relación directa que esto genera, ¿no? No vienen bien, y para mí es doloroso decirlo, porque las exportaciones del país tuvieron tasas de crecimiento impresionantes, altas, pero ya nos vienen bajando desde el año pasado, y este año no vienen bien, están bajando. Los datos de ayer, el mes que fueron al mes ya de agosto, sí, tienen una baja ya de un 4.5% menos que los años anteriores, y eso tiene mucho que ver, pues hay bajas en los precios internacionales de los productos, baja del café, todos los productos están bajando, baja del azúcar, baja del cardamomo, hay mucha tendencia a los precios bajos, y por eso es que la competitividad tenemos que sacarle el jugo, ¿verdad? Claro. Nosotros no creemos que cerremos este año con cifras positivas, y creo que va a ser histórico, porque toda la vida hemos crecido. Claro. Ahora, lo que sí decirte es que el sector empresarial a cargo de la exportación sigue trabajando con todo el entusiasmo del mundo, haciendo 1000 actividades, muchos eventos en el exterior, muchos eventos en Guatemala, y tratando de transmitirle a la sociedad guatemalteca que de una buena vez aprovechemos lo que Dios nos dio en este país, una maravillosa gente, un maravilloso país, y pongámonos a generar empleo entre todos. Gracias, Fanny. Como siempre, un gusto que nos acompañes en Desafíos. Fanny de Estrada, la directora de Relaciones Institucionales de Agexport. No se vaya, queda un bloque todavía donde también la opinión de los pequeños empresarios, de usted como ciudadano guatemalteco, es muy importante en este tema. Ya volvemos. Bueno, llegamos al último bloque de Desafíos. Hemos escuchado la postura del sector de gobierno a través del Ministerio de Trabajo y la Dirección General, que trabaja directamente con la generación de empleos y las expectativas que hay para esta Feria del Empleo que se realiza próximamente. También hace instantes nos comentaba el sector empresarial, en este caso nos referíamos específicamente al sector exportador, que también es generador de mucha mano de obra en el país, cómo podría llegar a cerrar, cuál sería el escenario para este año 2016, pero a través de encuestas, los empresarios, los pequeños y medianos comerciantes de nuestro país y bueno, el ciudadano opina sobre el tema de empleo y sobre la realidad compleja y difícil que se vive en Guatemala. ¿Cree que es difícil conseguir empleo en Guatemala? Sí. ¿Por qué cree que es difícil? Pues a la mayoría no, o sea, piden demasiadas cosas y ponle ahí demasiada gente desempleada buscando trabajo día a día aquí en Guatemala. Entonces sí, cuesta bastante. Porque hay personas que no son preparadas y hay más para las que son preparadas. Usted como pequeña empresaria o como trabajadora, ¿por qué cree que optan también más las personas por mejor abrir sus negocios? Tal vez para ganar un poquito más, sería por eso. Le dan las oportunidades a jóvenes que no tienen experiencia y tal vez hay adultos mayores con mucho más experiencia, ¿verdad? Pero por su edad los discriminan, se podría decir, ¿verdad? Y cuesta mucho para personas adultas más que todo. Y jóvenes también es difícil porque hay jóvenes que se acaban de graduar y porque no tienen experiencia tampoco les dan la oportunidad del trabajo, ¿verdad? Lo primero es de que los impuestos, muchos impuestos se están poniendo, ¿verdad? Y eso influye también. Eso es un factor de que el gobierno ya no haya que poner, hasta la clientela, fíjese que si en un momento ya le ponen remisión, entonces
se ausenta y todo esto como es una cadena. Porque hay unas personas que piden bastantes requisitos y digamos, por ejemplo, para uno que no ha dejado tiempo de no trabajar, ya para darle una carta de recomendaciones le cuesta. Ahorita la economía está bastante dura. Pues la situación en Guatemala dicen que está un poco difícil, pero gracias a Dios que nosotros aquí lo tenemos. Ya tengo 10 años de laborar acá, pero según me han contado, muchas personas que buscan empleo no encuentran por la edad. Y no debería de ser así, ¿verdad? Porque también las personas de la tercera edad necesitan comer, vivir bien, entonces no es justo que cuando lleguen les nieguen un empleo. Yo no soy dueña, pero sí he visto que mi jefe le ha bajado un poco la venta. Este año 2016 ¿verdad? Ha estado un poco difícil. La verdad que ahorita sí está difícil la situación, ¿verdad? Porque como hay que tener estudios, en primer lugar, ¿verdad? Tan sencillo que sea el trabajo, pero tenemos que tener un buen estudio para poder conseguir. Yo veo aquí en las tiendas que a veces necesitamos personal y cuesta encontrar personas responsables, eso. Y en su caso, digamos, ¿por qué optó a, digamos, ser pequeña empresaria o tener un local en lugar de ser empleada? Pues yo soy empleada, ajá, yo trabajo acá. Y ha necesitado gente. ¿Y por qué cree que no llega la gente entonces a solicitar el empleo? No, sí llegan, pero cuando ya están acá no les gusta los horarios, las responsabilidades y luego se van. Entonces seguimos necesitando, o sea, sí siempre hay plazas. Amigos, de esta manera concluimos este análisis que hacemos todas las semanas en Desafíos. Hablamos de temas importantes. Hoy la realidad nos ubicaba con el empleo. Los espero la próxima semana, como siempre. Soy Ricardo García Santander. Aquí están las redes sociales del programa, las personales. Gracias por acompañarnos, como siempre.